Estaremos mirando en esta mañana precisamente a este texto, es un solo versículo, número 24, 17. Y al meditar en este pasaje, me pregunto, ¿qué bendición tan grande trajo al mundo la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Qué bendición nos trae y nos ofrece a nuestros corazones? ¿Qué seguridad, verdad, para la vida después de la muerte? La respuesta que nos da el texto de hoy viene representado por estos dos símbolos. Es decir, la estrella, una estrella y un cetro. No sé si usted captó estas dos palabras al leer el versículo que dice que saldrá estrella y se levantará un cetro. Esto habla, mis queridos hermanos, de guía por un lado y seguridad por el otro. Nos habla a nosotros de revelación, o sea, la luz revela, muestra, guía. Y también nos habla de la soberanía, ya que está hablando del cetro, de la vara de un rey. Puede haber una bendición más necesaria, más importante para el mundo, para el hombre pecador. Realmente, en medio de la oscuridad en que vivimos, mis queridos hermanos, que una luz que alumbre el corazón. ¿Puede haber alguna otra mejor, más grande, más importante, que en las debilidades podamos ver ese cetro que se levanta con poder y que obra en el corazón también del hombre? Estas son las dos cosas que se presentan aquí. La estrella representando, hablando de la luz de Cristo, y vemos el cetro hablando del poder del Señor. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es que es poder de Dios. Jesucristo es el poder de Dios y por eso es que predicamos a Cristo, el Todopoderoso. Entonces el mensaje de nuestro texto es llevado sobre estas dos figuras o metáforas, si así podemos decir, representativas, es decir, la estrella y el cetro. Son profecías. Bueno que lo apuntemos, lo anotemos y lo entendamos. Es decir, la luz y el gobierno. La revelación y el poder mismo de Dios. Ambos hablan de la luz y el poder de Jesucristo porque son intrínsecas de Él. Él es la fuente de la verdadera luz. Aún las estrellas que brillan fueron creadas por Él. O sea, ninguna gloria es intrínseca sino la de nuestro Dios. Él es el que la da, de Él sale, Él es la fuente de toda gloria y de todo poder. La bendición, en primer lugar, la bendición de la venida de Cristo es expuesta por señal y alumbramiento de una estrella. Interesante, ¿verdad? Como una estrella guió a unos magos al lugar específico, según las profecías, pero estaba profetizado lo de la estrella que alumbraba, que guiaba. Y nosotros ajuntamos estos dos textos que quiero ajuntar por un momento y vamos a leerlo. Es decir, dos textos que están tan ampliamente separados, prácticamente por cientos y cientos de años. Es decir, Números capítulo 24, versículo 17, como ya leímos, y también vamos a leer Mateo capítulo 2, los primeros dos versículos. Si hacemos esto, vemos que en uno está la profecía, en el otro el cumplimiento de ella. Vamos a Números 24, 17 de nuevo, mis queridos hermanos. Dice, lo veré, mas no ahora, miraré, mas no de cerca. Pero dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Gloria a Dios por esa profecía y que se cumplió en Jesucristo. Eso es profecía desde mucho tiempo antes. Noten la primera parte del versículo que dice, se está profetizando, está diciendo, lo va a mirar, lo va a ver. O sea, no ha llegado todavía. Están viendo primero por fe hacia el futuro. Es una esperanza que tendrían ellos como la solución del problema o de todo el problema del hombre. Y era por fe solamente hasta que Cristo vendría y haría esto realidad. Y por supuesto, eso no quiere decir que a partir de Cristo no es por fe, no, al contrario, la salvación siempre es por fe, por la gracia de Dios, ¿no? Lo que estoy diciendo es que era antes mirando hacia el futuro, una fe en algo que vendría
y que en el Mateo capítulo 2 es una fe en lo que acababa de venir, ¿no? Ya había nacido, ya había venido. Miren conmigo Mateo capítulo 2, del 1 al 2. Es maravilloso como hay profecías en todas las escrituras acerca de Jesucristo. Si miramos las indirectas y directas, las explícitas e implícitas, hay como 300 profecías acerca de Jesucristo. Algo maravilloso, hermanos, en las escrituras. Miren, Mateo 2, del 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Una historia súper interesante, ¿verdad? Qué misterio qué cosa tan maravillosa, cómo fueron guiados, ¿no? Diciendo, ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, o sea, ya había nacido, ya lo sabían. Ya Dios le había dado esa revelación a través de la estrella. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No, si usted piensa bien, ¿cómo es posible que mirando una estrella la gente puedan decir, ya nació un bebé, ya ha sucedido esto? Sabemos que tiene que haber un alumbramiento más allá de que es una simple estrella, ¿verdad? Es decir, Dios guiando a estos hombres con su alumbramiento para que al final llegasen a donde estaba Cristo para adorarle. Mis queridos hermanos, eso no ha cambiado. Dios sigue guiando a los hombres a través de un alumbramiento espiritual interno en el corazón para que al fin lleguen a adorar a Jesucristo, que es el punto principal. ¿Quiénes son estos que son de fe? ¿Quiénes son los que han sido alumbrados, iluminados por el Señor? Los que adoran a Dios, los que le adoran en espíritu y en verdad. Y ese es el cumplimiento de la profecía que simboliza, o sea, es lo que vemos en la estrella, ¿no? Que está guiando. Por eso vemos en este subpunto, esa estrella era un heraldo de la esperanza, un anuncio de la satisfacción de la esperanza. Era el anuncio acerca del Cristo mismo, la luz misma que vino al mundo. O sea, la estrella alumbraba hacia Jesucristo. Siempre hay una luz que guía al hombre a Jesucristo, pero Cristo mismo es la luz del mundo. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Y alumbra a través de su Santo Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo, alumbrarnos y guiarnos, ¿no? A nosotros. Así que Dios siempre alumbra. La estrella representaba todo este alumbramiento, ¿no? Y Jeremías habló, esto es una frase que debemos conocerla todos, porque era una frase muy conocida en Jeremías 14 y también en Jeremías 17, que dice, la esperanza de Israel. Esta frase era conocida entre los judíos para referirse a la venida de Cristo, al Mesías que vendría. Cuando ellos decían, la esperanza de Israel, todo el mundo entendía lo que estaban diciendo, es decir, la esperanza de Israel que vendría el Mesías. Y esa era una frase, como les dije, muy, pero muy común, incluso en los días de Jesús, se utilizaba también para referirse al Mesías. Si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo la usa, pero ya la usa en términos pasados, según el griego, lo usa en términos pasados cuando le habló a los judíos romanos. Él estaba encarcelado, ¿no? Bueno, le habló a todos los creyentes, pero él estaba encarcelado y la usó de esa forma. Y miren, como lo dijo en Hechos 28:20, aunque se pierde esto del término pasado, ¿no? Ahí. Pero dice, porque por la esperanza de Israel, ahí está la frase, la esperanza de Israel. Israel tenía la esperanza de un Mesías, y esa es la única esperanza, hermanos, que hay. No ha cambiado. La esperanza del hombre, ¿cuál es? ¿No es Jesucristo nuestro único y suficiente Salvador? Él sigue siendo la esperanza. Pero Pablo la usó ese término conocido, y dijo, porque por la esperanza de Israel estoy atado con esta cadena. Él lo que estaba era señalándole a estos líderes judíos romanos, diciéndoles que él no era culpable. Si ustedes leen un poquito antes, van a ver que él está diciendo, yo no soy culpable de ningún crimen realmente del cual me acusan. Él lo que está diciendo es que la prisión de él se debe exclusivamente a causa de esa esperanza, a causa del Cristo, del Mesías que ya había venido, y por eso, por predicar a Jesucristo, es que estaba preso en una cárcel. La única esperanza del mundo, ¿verdad?
para el hombre pecador, para el Cristo resucitado. Tremendo. Tan ciego es el hombre que todavía el hombre rechaza, ignora o es indiferente, aún conociendo intelectualmente todas las cosas acerca de Dios, como conocían muchos de estos judíos, y sobre todo los líderes conocían bien este asunto. Los judíos estaban muy familiarizados, bueno, no solo con esta frase de la esperanza de Israel, sino todo lo que tendría que ver con la profecía del Mesías. Lo conocían. Entonces la estrella de Belén, hermano, guiaba a aquellos magos del oriente. ¿Cuál era el mensaje de esa estrella? Al guiar realmente lo que estaba era diciendo, miren, ha llegado el momento, vengan a ver, ha llegado la esperanza de Dios a Israel. Se cumple la profecía, Cristo ha nacido, venga a ver y venga a adorar, ¿no? Así que, hermanos, vemos esto tan maravilloso, pero los hombres, por nuestra naturaleza pecaminosa, ignoramos aún las señales que han quedado, que vemos muy frecuentemente, el hombre la ignora y no la toma en serio. Les quiero dar una que yo sé que se la saben de memoria. Esta es muy antigua, tan antigua que comenzó después del diluvio. Ya saben cuál es la señal, ¿verdad? Los otros días, llegando a mi casa, miro hacia atrás de mi casa, el cielo así, y veo dos arcoíris, uno encima del otro, una cosa bien bonita, ¿verdad? Creo que le tiré una foto, debe estar por ahí, me impresionó. Qué bonitos son los arcoíris, ¿les gustan los arcoíris? ¿Verdad? Bueno, eso es una señal. ¿Pensará el hombre seriamente en esa señal que Dios colocó allí? Cuando están los truenos sonando y las tormentas que escuchamos, ¿pensará el hombre realmente, se acordará que hay un Dios que está irado contra el pecado y que el mundo será condenado si no hemos sido arrepentidos, si no estamos en Cristo? Y luego la señal del arco iris que dirá que el mundo no será destruido por agua, para que se recuerden que fue real, que Dios hizo aquello y que todavía la estamos viendo. ¿Saben? La gente ve eso y lo único que quizás diga, ay, mira qué lindo el arco iris, y más nada. Pero Dios sigue hablando de muchas maneras al hombre y las señales son importantes en el tiempo como Él las usa. Claro está que la luz, ya lo sabemos, la luz puede estar, estuvo y puede estar ante los hombres, pero ciegos nunca verlas. Necesitan el milagro, hermanos, de la gracia de Dios. Créanme, el hombre por obras no puede entender las cosas de Dios. Ahora, Dios le dio esos ojos de entendimiento, primeramente a los magos del oriente, y luego a los que vinieron o vieron la luz misma, al Creador de las estrellas del universo, al que se imaginan ver al mismo Cristo caminando allí, viéndolo en persona. Fue una experiencia que tuvieron muchos que fue extraordinaria. Aún aquellos que no le siguieron, entre ellos reconocieron la grandeza de Jesús. Pero su grandeza, que fue hombre, Dios, vino al mundo, nació como un ser humano de carne y hueso, se humilló. Allí vemos esa grandeza de esa gran luz que alumbra los corazones de los hombres, que vino a llamar y a salvar a un remanente en todos los tiempos. Lo otro es que la estrella era un símbolo de revelación y luz. El profeta Isaías dijo, y vamos a ir a Isaías 9:2, y por eso tenemos que ver la diferencia siempre entre el llamamiento externo e interno, entre lo que es la realidad que ocurre, ¿no? Y la victoria, la eficacia de la obra de la gracia, porque si leemos Isaías 9:2 y lo tomamos literalmente de la manera, vamos a decir, humanamente hablando, entonces fue un fracaso el Evangelio. Pero en ninguna manera, como dijo Pablo en Romanos 9, no que haya fallado el Evangelio ni la palabra de Dios, ¿no? Dice en Isaías 9:2, dice, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el apóstol Pablo aclaró precisamente en Romanos que
no todos los judíos hebreos eran hebreos verdaderos, sino aquellos que eran los de la fe, los que estaban en la fe en Jesucristo. Esto no importa realmente si eran judíos, griegos, hebreos, estos eran los que habían sido resplandecidos, iluminados. Pero es el alumbramiento interno, y de esta manera se cumple al 100% esta profecía de Isaías 9:2. Después del nacimiento de Juan el Bautista, ustedes recordarán quién era el padre de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Zacarías, quien él estaba bien empapado, bien conocido en cuanto a las profecías mesiánica, y dirigido por el Espíritu Santo, él habló de esa visitación de la luz, esa aurora a la tierra desde lo alto. Y miren, lo dice así en Lucas capítulo 1. Algo interesante que parece extraño, ¿no?, a la forma que él menciona la aurora, la salida del sol. Dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Por qué digo extraño? Porque la aurora uno la ve venir de abajo hacia arriba, ¿no? Uno mira hacia el este y empieza a subir. Pero aquí él dice desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eficazmente, perfectamente, obra completa y perfecta de Dios. Entonces, bueno, como les decía, el sol, lo que es la aurora, siempre amanece en el horizonte desde abajo, ¿no es así? Pero este sol del cual él está hablando, de justicia, que trae en sus alas la salvación del hombre pecador, viene de lo alto. Viene de lo alto. Por eso es que hay una gran diferencia, como él lo menciona, de la altura misma del cielo. Cristo es el sol de justicia, dijo el profeta Malaquías en el capítulo 4. Y luego dice en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, el lucero de la mañana que sale en los corazones. Así que viene de Dios mismo. Lo dice allí la palabra de Dios, Malaquías 4:2. Sol de justicia, el lucero de la mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y en los primeros versículos de su evangelio, me refiero a Juan, el evangelio de Juan, venga conmigo para que veamos cómo dice: en él estaba la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad, ¿qué dice? ¿Y la oscuridad qué? No comprendió, no comprendió. Y decía Pablo, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Es decir, brilla externamente en esa oscuridad de los hombres, y los hombres no entienden ni comprenden. Es decir, la luz tiene que alumbrar en el corazón del hombre, y esto no es un producto del hombre. La tragedia de la oscuridad es una realidad que nosotros vemos, y es de todas las épocas, es el problema del hombre. Nada más que hay que mirar al mundo alrededor. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo, hermano? ¿Cómo están las tinieblas? ¿No vemos las tinieblas en todas partes? Miren, hermanos, hasta en las iglesias se está metiendo el mundo, para que lo sepan. Es decir, en todas partes vemos el problema del hombre, en los gobiernos, en todos lados. La oscuridad que no deja ver, esa es la tragedia del hombre. Y por eso es tan necesaria que la luz de Cristo alumbre. Por eso es tan necesario orar. Y es por eso es tan necesario predicar el Evangelio, para que la luz de Cristo alumbre en los corazones. La luz brilla. Solo esa luz puede alumbrar el corazón del hombre para que pueda ver y para que pueda entender. Bueno, lo otro es que esa estrella era el símbolo de la luz que nos guía fielmente por el camino. Bueno, el asunto es que estar por el camino y en el camino, ¿no? Pues no cerca del camino, sino en el camino. Mucha gente estuvieron cerca de Cristo, pero no estuvieron con Él. Y el Señor mismo dijo, yo soy el camino. Se trata de Él en relación con Él, ¿no? Bueno, miren, antes que existiese los instrumentos, eso, ¿cómo le llamamos? Esos instrumentos electrónicos, radares. Bueno, ahora GPS, ahora todo el mundo tiene un GPS, ¿no? En el teléfono cualquiera
está modernizado en cuanto a este asunto. No sé cómo trabajará eso en el mar. Debe haber algo más sofisticado donde coja contacto y los barcos se muevan. Pero antes que existiera todo eso, los mismos viajantes, los que guiaban los barcos hacia los puertos, ¿por qué se guiaban ellos? ¿Por qué se guiaban? No eran por las estrellas, por la luna, por el sol. Ellos se guiaban. ¿Por qué? Porque eran estables, fijas, invariables, y podían guiarse por ellas, hermanos. Entonces Dios es fiel, es firme, Dios es estable, Dios nos guía, y ahora nos guía con su Santo Espíritu. Esa estrella era también símbolo del único ancla para nuestra fe. Estamos viviendo en tiempos tormentosos de mucha oscuridad, hermanos, y yo diría de poca fe. Como dijo Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, de poca fe. La gente, aún muchos creyentes hoy en día están amando mucho al mundo y las cosas del mundo, ¿verdad? Y la Biblia dice que no amemos al mundo y las cosas del mundo. Pero nosotros sabemos que en medio de la oscuridad, no importa cuánta oscuridad, cuántas tinieblas haya en la vida de alguien, cuando la gracia de Dios, la luz de Cristo alumbra ese corazón para que pueda ver. Entonces, el Señor es el que nos alumbra, nos ilumina, nos sostiene, nos guía con su luz y nos da su palabra para que podamos tener entendimiento. Pero ¿qué nos hace entenderla? Es la luz misma de Jesucristo. El amor de Dios está brillando todavía, hermano. Todavía el amor de Dios está brillando. Sostiene al mundo, invita al pecador a que venga en arrepentimiento por fe. Bueno, de eso se trata la Navidad. La Navidad se trata de un mensaje de buenas nuevas, de salvación, de un alumbramiento para el corazón. Cristo nació en Belén de Judea, pero nació para nacer en el corazón de los hombres. No se trata de una fiesta, no se trata de compra. Yo sé que hoy en día esto ha cambiado mucho, quizás la gente como ven la Navidad. Me gustaría preguntar, hacer una encuesta a la gente, ¿qué cree de la Navidad? ¿Qué significa para usted la Navidad? Mis queridos hermanos, porque es algo interesante cómo estamos viviendo esto. Se trata quizás para mucha gente de darnos regalos, el compromiso de regalos, ¿no? Y los problemas que se crean con eso, porque la gente a veces no quedan bien con los demás en este intercambio de regalos, regalan lo que la gente no necesita, es decir, se empeñan en sus deudas con tarjetas de crédito. ¿Cuántos problemas que no traen? Bueno, comenzó con el regalo a los niños, pero ahora los adultos se ven comprometidos en regalarse, y en el que menos pensamos es en el que verdaderamente nació, que es Jesucristo. ¿De quién es el cumpleaños? ¿No? Cuando el cumpleaños de alguien, ¿a quién le regalamos? No, yo nunca he visto que en un cumpleaños llegamos al cumpleaños y todos nos damos regalos y al que cumplió años lo dejamos ahí en una esquina y no le damos nada. Yo jamás en mi vida he visto una cosa así. Pues miren, eso es lo que estamos haciendo con la Navidad. Nos estamos regalando todo el mundo y preocupados por lo que le voy a comprar y toda esa serie de cosas que para qué empezar a decir. Y hermanos, en el corazón, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Que podemos darle nuestro amor, nuestro servicio, nuestra fidelidad, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra obediencia. Y qué lástima que se ha comercializado mucho esto, ¿no? Porque, por cierto, los comercios se están aprovechando de todo esto, de eso mismo ellos aprovechan y promueven lo más que puedan. Bueno, da resultados, porque invierten millones de dólares en promover la avaricia, la codicia y todas estas cosas materiales, y les da resultados, porque venden muchísimo. Yo nunca he visto, como en la época esta, las tiendas. Usted nunca lo va a ver como en esta época. Usted llega a cualquier mall y no hay parqueo, no hay dónde estacionarse. Toda la gente comprando desesperadamente, aunque como dijimos hoy, antes de empezar el servicio, que muchos compran por la internet, ¿no? Online, ¿no? Y nos aliviamos de mucho estrés, pero aún así las tiendas están que no caben la gente. Hermano, ¿dónde está nuestra devoción, nuestra adoración a Cristo?
La Navidad, lejos de un alumbramiento al corazón para muchos en lo espiritual, se ha convertido en una época de idolatría. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Estamos idolatrando el dinero, lo material, la fiesta, los placeres, las bebidas, la glotonería. ¿Cuántas cosas? Y no nos damos cuenta que estamos desagradando al Señor. Miren, una de las canciones, y a mí me encanta que los niños se diviertan y que tengan sus fantasías, pero miren, una de las canciones famosas de la época de Navidad es Santa Claus is Coming to Town. Santa Claus, no sé cómo decirlo en español, viene al pueblo, ¿no? A la ciudad. Pero si ustedes escuchan las palabras de esa canción, realmente lo endiosan. Dicen que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, porque le dice a los niños que Él sabe todo lo que ellos están haciendo, saben cuando se levantan, saben cuando se acuestan, y que además de eso tiene la habilidad de en una madrugada llevarles regalos a todos los niños en el mundo entero. Entonces, realmente, sin darnos cuenta, estamos idolatrando, enseñando, y no importa, porque es verdad que es bonita la canción, la música es pegajosa. Pero hermano, nosotros tenemos que ir más allá de lo emocional y más allá de estas cosas, tenemos que pensar como verdaderos cristianos. Nos contradecimos. Según la palabra de Dios, solamente uno es el Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente. No, ¿cómo vamos a decir eso? Ni jugando debemos decirlo, y mucho menos a los niños. Pero en cambio lo vemos tan gracioso y ya les digo, hay que tener cuidado con todo esto. Y lo peor de todo es que los mismos cristianos damos lugar a todas esas cosas, participamos de todas esas cosas, que si no fuera así, el mundo no vendiera Santa Claus, déjenme decirle. Porque ese Santa Claus se ha beneficiado de muchos que se llaman cristianos. Nunca debimos de haber caído en una cosa así, enseñarle a otras cosas a los niños acerca de la Biblia. Hay tanto que enseñarle de la historia bíblica, que es bella. Bueno, es Cristo la luz que alumbró en la primera Navidad para alumbrar en los corazones de los hombres, en toda época, en todo tiempo. Él es el gozo eterno y la paz que el mundo no puede dar. No lo olvidemos. Segundo lugar, en esta mañana, vamos a ser más breves que en la primera parte, es la bendición de la venida de Cristo, también es expuesta por un cetro. Hablamos de la estrella que representa esa luz de Cristo, hablamos ahora del cetro que representa el gobierno, el poder del Señor. Números 24:17 de nuevo dice que saldrá estrella de Jacob, pero también dice y se levantará cetro de Israel, se levantará cetro de Israel. Esto expresa el lenguaje jeroglífico, es decir, misterioso del Oriente, de que vendrá un gobernante, es decir, alguien eminente a gobernar, representativo del reino de David. Y en segundo lugar, este es preeminente, en diferencia al reino de David, verdadero y eterno, es el Mesías. No será quitado el cetro, hermanos, no será quitado el cetro de Judá, dice la palabra de Dios en Génesis 49:10, hasta que venga Silón. Es decir, una profecía también acerca de la venida de Cristo. Bueno, ustedes saben que el monarca o el rey en aquellos tiempos antiguos tenían una vara, que esa vara representaba su autoridad, ¿no? Era el cetro, llevada como símbolo de autoridad. Por ejemplo, si el rey o la corte permitía a algún ciudadano, a alguien venir ante el rey y postrarse ante el rey, en muchos de estos reinos, esa persona no podía ponerse en pie a menos que el rey le tocase con su vara. Y habían ciertas reglas que según el movimiento de la vara, según la acción con la vara, sí era lo que se hacía y hasta se podía ejecutar o mandar a ejecutar a una persona. Cuando Jeremías dijo, y dice, y un cetro se levantará de Israel, él estaba diciendo que un rey saldrá de Israel.
Y nosotros vimos eso hoy en la clase de escuela dominical, ¿verdad? Así igualmente dijeron todos los profetas. O sea que la Navidad son buenas nuevas de gran gozo, según Lucas, el Evangelio de Lucas. Lo primero que quiero decir en cuanto a esto es que las buenas nuevas de la Navidad llegó cuando dijeron que el rey ya había nacido. Aquellos magos, extraños vigilantes, los magos del Oriente, aparecieron allí en Jerusalén. ¿Y cuál fue la pregunta de ellos? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Herodes estaba preocupado, ¿no?, por el temor de un posible rival. Y claro que siendo incapaz de contestar, ¿qué hizo él? Él llamó a los judíos sabios, a los sacerdotes principales, a los escribas incluso del pueblo, para que ellos le confirmaran, le enseñaran si esto era cierto y si habían profecías y cómo era este asunto. Creo que fue sabio en esa acción, ¿verdad? ¿No creen ustedes? Pero es impresionante lo que estos escribas, lo que estos hombres dijeron. Impresionante, porque luego, ¿cómo es posible que ellos, entendiendo esto, hayan rechazado a Cristo cuando Cristo mismo decía que Él era el mismo Hijo de Dios, diciendo que era un Dios eterno? Miren lo que le dijeron a Herodes, miren. Pero tú, Belén Efrata, le dijeron que esta es la profecía, ya le están diciendo que iban a ser en Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, en Israel. Y su salida, aquí viene el asunto, aquí viene la parte de que eras eterno, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Uno que va a nacer es desde la eternidad. Es diferente a todos los hombres. ¡Wow! Yo me quedo frío. ¿Cómo sabían todo esto? Y aún así estaban tan en tinieblas que no pudieron, con la luz delante, verla ni entenderla. Qué triste es la oscuridad del hombre, ¿no? El corazón del hombre. La profecía decía que nacería, y los magos vienen diciendo que por esa señal de la estrella ya había nacido el Mesías, el Salvador. Bueno, las buenas nuevas de la Navidad es que se ha establecido un gobierno, no que lo será o se va a ser establecido en el futuro, sino que se ha establecido ya, o sea, ha sido establecido. La primera verdad de la vida es esta: Dios gobierna, Dios es soberano, Dios está en control. Su soberanía permanece. Toda autoridad en los cielos y en la tierra ha sido dada al Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Vengan conmigo para que veamos este gobierno, este imperio en Isaías 9:7. Obviamente no es un gobierno político, terrenal, es un gobierno que tiene que ver con un gobierno espiritual, de gente convertida, de corazones convertidos de piedra, corazones de carne, que funcionan, que se comunican con Dios, que se relacionan con Dios como Padre. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Este es diferente al imperio de David. Este será eterno sobre el trono de David. Es decir, el trono de David es de abajo, este es de arriba. Este es celestial, es eterno. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Wow! Como hay profecías acerca de Jesucristo, y solo hemos leído 2 o 3, no, pero, es decir, estaba clarito todo esto acerca de Jesucristo, que sería un reino eterno, ¿no? Impresionante, algo que debe ser, por eso dice que es admirable porque miren, Dios mismo hecho hombre, Dios mismo hecho hombre, y admirable por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él dijo, por sus maravillas, por su prodigio, por la obra de la cruz del Calvario. Y por último, hermanos, las buenas nuevas de la Navidad es que la consumación de su reino está llegando. Sí, hay una parte que no hemos visto todavía. Él ha nacido, por supuesto que nació, hace más de 2000 años, ¿no? Hace mucho tiempo, y su reino ha sido establecido.
está establecido. Todos los que son del reino de Cristo forman el reino de Dios. Toda autoridad sabemos que es del Señor, Él es el Rey. Pero todavía en este mundo, mis queridos hermanos, hay mucha gente que están rebeldes al Evangelio, pero hay mucha gente también que el Señor guiará con esa luz que alumbra, ¿verdad? Como dice Hechos de los Apóstoles, y se añadían a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Así será hasta los últimos tiempos, hasta el último tiempo, mis queridos hermanos. Es decir, hay mucha gente todavía que hay que predicarle el Evangelio, hay que hablarles de Cristo, hay que decirle que Cristo salva, que tienen que venir a Cristo, que hay una urgencia, que hay una necesidad de salvación, pero la oportunidad todavía está. Es decir, hoy todavía es el día de salvación, ¿no? Ya cuando llegue el último momento no habrá más tiempo, porque dice la Biblia que llegará el momento en que toda rodilla se doblará delante de Él y confesarán que Cristo es el Señor, pero también será el crujir de dientes para muchos, para muchos. Así que la confesión a tiempo es muy importante. Quiero concluir y decir que hoy todavía es día de salvación. Ven a Cristo, ven ahora, ven al Señor. Cristo llama. Reconoce cuán perdido y condenado se está sin Cristo, sin el Señor. Dios te llama a través de Jesucristo a salvación. Esto es lo que la Biblia enseña. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Pero Cristo es la luz, Él es la luz del mundo. Él puede alumbrar nuestros corazones. Yo estoy seguro o pienso que todos acá posiblemente sean salvos, algunos quizás no, yo no lo sé, no soy quien para saberlo. Pero si alguno no, este es el llamado, que venga Cristo, que venga ahora, que venga urgentemente, porque no hay otro. Y mis queridos hermanos, la vida nos enseña a nosotros que no sabemos qué tiempo vamos a estar aquí. Ayer mi hija menor viene preocupadísima, muy asustada, porque acababa de ver la noticia de que el lugar donde ella trabaja, en Pompano Beach, había caído un avión encima, y allí estaban niños y habían gente trabajando. A veces ella está allí, pero no estaba. Y nerviosa, tratando de averiguar, y gracias a Dios que lograron sacar a todo el mundo. El lugar se vino abajo en fuego, es decir, se quemó. Solamente murió el piloto y el copiloto. Y entonces nos pusimos a hablar y a conversar, y llegamos, como siempre, en estos tipos de testimonios, a concluir: no sabemos qué tiempo vamos a estar aquí. No sabemos en qué momento, en qué lugar va a haber algo, va a suceder algo. ¿Usted lo sabe qué tiempo nos queda en este mundo? No lo sabemos, no lo sabemos. Tenemos que estar preparados, hermanos. El Señor nos llama a que estemos preparados. Entonces hemos visto en este texto, en esta meditación o mensaje, que está la luz que revela, que alumbra, que enseña. Está el poder de Dios que cambia, que transforma. La ley de Dios nos mata porque somos pecadores, no la podemos cumplir. Pero Cristo es poderoso para cambiarnos, para darnos esa nueva vida, porque Él cumplió en nuestro lugar esa perfecta ley. Y por lo tanto vemos allí esa estrella, y vemos también allí ese cetro en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. El Cristo que nació, murió también y resucitó. No tuviera valor la Navidad, no la estuviéramos celebrando si no pudiéramos decir que Cristo murió en la cruz y su preciosa sangre nos limpia de todo pecado, y que resucitó de entre los muertos y vive para interceder por nosotros. Ven ahora, toma tu cruz y sigue a Jesucristo. Amén.